nosotros, la población ya está cansado de esto. Lo que se quiere es que se retire la actividad petrolera. Nosotros no nos oponemos a la actividad privada o estatal que sea para que pueda fomentar la economía del país, pero queremos unas empresas responsables, con responsabilidad social para poder garantizar los derechos. Está en los estudios de la radio del APU Ismael Pérez Petza. Él es representante del pueblo Achuar de la provincia del Datem del Marañón, que para los que no saben qué es el Datem del Marañón, es una de las provincias, si no la más importante generadora de petróleo en la historia del Perú. Del Datem del Marañón han salido miles de millones de dólares en petróleo, pero también ha quedado una enorme huella de daño ambiental. Ismael, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Nicolás, gracias por esta oportunidad. Agradecerte por este espacio que nos brinda para poder informar a la población de todo el país. ¿Cómo estás? Ismael, hubo una gran indignación cuando ocurrió lo de Pluspetrol, lo de Repsol en Ventanilla, ¿no? Hubo un derrame en Ventanilla y una gran indignación. Y yo hacía la comparación, esto es como nos pasó con el terrorismo y Tarata. Tuvo que producirse una explosión en el distrito turístico más importante de la ciudad de Lima, y tuvo que morir gente en Lima para que tomáramos conciencia de lo que estaba pasando en el resto del país. Bueno, tuvo que ocurrir lo de Ventanilla para que mucha gente tomara conciencia de que esto mismo que ha ocurrido en Ventanilla ocurre hace décadas en la Amazonía sin que se dé una respuesta adecuada. En primer lugar, Ismael, ¿cuál es la situación en la provincia del Datem del Marañón con respecto a la contaminación, a los derrames de petróleo? ¿Cuál es la situación de ustedes? Mira, según el estudio que tenemos nosotros, hay una devastación histórica por más de 40 años de actividad petrolera. Si bien es cierto, cuando algo pasa en Lima es bien evidente porque los medios están cerca acá y hace de que los medios saquen lo más rápido posible. Pero tenemos más de 2.000 pasivos ambientales en Loreto, simplemente que nadie lo hace ver. A veces con los paros que se hace recién se evidencia. Actualmente, después de tantas luchas que existe, Datem del Marañón, San Lorenzo es capital de la provincia Datem del Marañón, una provincia productora de petróleo. En este tenemos al lote 192 que la Pluspetrol ha ejecutado, ha sacado petróleo más de 40 años. Entonces, en este proceso nosotros lamentamos el accionar y el proceso que se ha venido de cómo se ha llevado para poder remediar las devastaciones que existen. Hay 2.000 pasivos ambientales entre las cochas quebradas que nunca han remediado actualmente, Nicolás. Ahora, una de las cosas, yo recuerdo haber escuchado a los representantes de Pluspetrol diciendo que les estaban atribuyendo responsabilidad no solo por lo que había ocurrido durante la operación de Pluspetrol, que se hacía con métodos más modernos de los que se usaban antiguamente, pero que ya cuando ellos llegaron habían pasivos ambientales. Mira, ¿no? Justamente de la explotación de Petroperú. Mira, vamos a arrancar un poco para ir ordenando. Nosotros sabemos que actualmente Petroperú va a operar en lote 192. Ya ha pasado más de un año donde se ha firmado lo que es consulta previa, y hasta el día de hoy no han empezado. Pero ahí queremos nosotros aclarar, Nicolás, no es que nos opongamos a una empresa nacional como Petroperú, que ante los medios y a nivel nacional hace ver que es la figura, la cara bonita ante la prensa y en los medios donde ellos influyen. Pero lamentablemente aquí tenemos que decir las verdaderas. A pesar que no era operador, era el quien trasladaba el crudo, Petroperú engaña a las comunidades. Engaña. Y eso no lo dicen los medios. Y Petroperú es quien ha contaminado durante el traslado en todo el ramal norte hasta Bayóvar que llega, y no ha cumplido los compromisos que existen. Y es lamentable, y prueba de ellos, Nicolás,
nosotros como federaciones tenemos convenios específicos, convenios con Petroperú para poder llegar a acuerdo y no estar en ese plan. Porque Petroperú lo único que salió a denunciar es que los hermanos indígenas son los que cortan la tubería echándonos la culpa. Y eso no es así. Nosotros hemos pedido, inclusive ante el Ejecutivo, ante el Congreso, que se investigue quiénes son los que cortan la tubería. Porque si recuerda, el 2016 había una comisión en el Congreso de la República que estaba presidiendo el señor César Villanueva para que se investigue todo lo que es derrame de petróleo. Y en ese tiempo, en uno de los informes que han presentado esa comisión, decía de que 2 exfuncionarios, Nicolás, de que habían renunciado y a los 2 meses habían facturado más de 50 millones de soles en las remediaciones. Ahora, por eso nosotros hemos, dentro de la plataforma que tenemos, se le ha planteado que una comisión de la verdad identifique y que investigue. Si en esta investigación que sea imparcial, que investigue esos hechos delictivos, si es indígena o mestizo, pues que se sancione con todo el peso de la ley. Pero eso no lo han querido investigar. En vez de investigar en el Congreso de la República, lo que ha hecho es archivar ese informe en el Congreso disuelto anterior. Entonces la impunidad está ahí. Las empresas extractivas como Petroperú actualmente actúan con mucha impunidad. Nosotros como prueba de ello tenemos aquí que se ha firmado convenio con Petroperú para poder llevar en paz duradera en la selva, para poder cuidar. Pero resulta que en este convenio específico que existe, Nicolás, ni siquiera se ha planteado en la mesa de diálogo, en las mesas técnicas que se llevan, de que Petroperú pueda cumplir lo que él puede. Y ni siquiera se le ha exigido porque ellos sustentaban de que ellos no hacen obras públicas, pero sí pueden hacer siquiera algo como locales comunales, capacitaciones, enlace entre la comunidad y las empresas extractivas. Y se ha firmado el convenio desde el 3 de marzo. Y hasta el día de hoy no se ha puesto ni siquiera una piedra, ni siquiera un ladrillo en la zona, ni siquiera una calamina. De esta manera Petroperú engaña. Entonces, la población actualmente está indignado cómo una empresa que hoy quiere operar no puede cumplir en las comunidades, ni siquiera un local comunal. ¿Cómo crees que va a operar? No garantiza Petroperú para nosotros. Quizás para los medios acá donde le alaban, pero en realidad los que cortan las tuberías, a veces queremos pensar que son los mismos trabajadores de Petroperú que mandan a cortar. Por eso, y seguimos insistiendo actualmente, de que eso se investigue y que sepa la verdad. ¿Quiénes son los actores? Claro, el problema de la remediación, porque es solo un lado del problema, ¿no es cierto? Porque hay que limpiar todos los ríos contaminados. En algunas zonas entiendo que el daño ya es irreversible, o sea, el daño que ha permanecido durante tanto tiempo que ya el daño en las especies ¿no? de los ríos ha sido gravísimo, pero también tendría que haber compensaciones. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, de San Lorenzo, que es la capital del Datén de Marañón, es que habían problemas con la luz eléctrica, no había abastecimiento de agua potable, no había servicio adecuado de desagüe. Y eso era la capital del Datén del Marañón. Mira. Pero la situación en los pueblos más pequeños y en las comunidades es tremenda, ¿no? Imagínese, Nicolás, si San Lorenzo, que es capital de la provincia productora de petróleo, y ahí está el lote más grande que existió, el lote 192, está inoperativo actualmente. Exitosa. No tiene luz las 24 horas. No tiene servicios básicos. No tiene agua y desagüe. Y asimismo, a pesar de que esos lotes han parado la olla a nivel nacional en recursos económicos, más de 43 mil millones de soles. Entonces no se ha revertido. Lo que se ha hecho es devastación al bosque que existe en la Amazonía,
sacarle, porque así hay que llamarlo. Y nunca se ha visto la forma de cómo resarcir, de cómo compensar esto, por lo menos a través de la obra o darle servicios básicos a la zona. Imagínate si San Lorenzo, que es capital de la provincia, productora de petróleo, no tiene luz, no tiene agua, no tiene los servicios básicos necesarios, a veces ni colegios no tiene. ¿Qué será, por ejemplo, una comunidad lejana a 2 o 3 días que existe? Acuérdate, en la misma comunidad donde la gasolina, el petróleo que debería costar un poco menos, porque ahí se produce, cuesta 40 soles, 35 soles el galón de gasolina. Entonces, viviéramos como estaríamos importando combustible de otro lado. Es lamentable la situación que vivimos nosotros en la comunidad, porque los pasivos ambientales de repente nunca se va a remediar, porque eso es la verdad. Las cochas donde nosotros antes pescábamos, Nicolás, esas cochas ya están secos, están llenos de petróleo, llenos de basuras que ellos mismos botan. Y eso la prensa de repente no se va y ni siquiera hace evidenciar. A veces cuando hay paro, y nosotros en ese sentido queremos agradecer. Solo hablamos de ustedes, Ismael. Es verdad, cuando hay paros, ¿no es cierto? Cuando hay protestas, cuando se convierte en una noticia por esas razones. Y lamentablemente estamos discutiendo de la remediación y no estamos discutiendo de la remediación incumplida cuando deberíamos estar discutiendo de lo que la Amazonía tiene para ofrecer al mundo, ¿no? Que es, por ejemplo, la medicina y la cosmética con productos amazónicos que suponen la posibilidad de explotar sin depredar la Amazonía, productos riquísimos que el mundo demanda en este momento, o el desarrollo del ecoturismo, es decir, todas las posibilidades extraordinarias que tienen ustedes en sus comunidades para ofrecer al mundo, no solo al Perú, sino al mundo entero, que deberían ser la agenda, y lamentablemente estamos discutiendo esto. Mira, tenemos que terminar, tenemos 1 minuto para terminar, Ismael. Ya, mira, en este proceso nosotros denunciamos públicamente aquí el incumplimiento y rechazamos la intervención de Petroperú. Con estos compromisos incumplidos que existen, Nicolás, nosotros, la población ya está cansado de esto. Lo que se quiere es que se retire la actividad petrolera. Nosotros no nos oponemos a la actividad privada o estatal que sea para que pueda fomentar la economía del país, pero queremos unas empresas responsables, con responsabilidad social para poder garantizar los derechos, porque las empresas extractivas en la Amazonía lo que han hecho es actuar con impunidad, y eso no es aceptable, porque hace daño a la comunidad, hace daño a la población. Según el INS, tenemos nosotros identificado personas con metales pesados por la contaminación de actividad petrolera. Frente a eso, con todas las cosas que se está viendo, rechazo total, porque hay incumplimiento, mucho más cuando se trata de Petroperú, Nicolás. Sí, muchas gracias, Ismael, por estar con nosotros, y vamos a seguir atentos a qué es lo que pase con esta situación tan endemoniadamente complicada. Y yo entiendo perfectamente la molestia y la indignación por las promesas incumplidas y por los no años, sino décadas de esto que se ha estado viviendo en el Datem del Marañón.